Vamos a hablar entonces de Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra. Hemos hablado muchas veces de Iván el Terrible, un loco, sí, sacado. Un hombre que asesinaba a cualquiera porque sí, solo porque se levantaba mal. Digo, conviene que ustedes sepan esto. Sí, por si van a Rusia, claro. No, porque le deben temer. Hablaremos entonces de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Así que digamos que en el año 1567 el zar de Rusia, Iván el Terrible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años, estaba soltera, en realidad siempre estuvo soltera. Iván tenía 37, por aquel entonces estaba casado con María, una muchachita con la que lo habían casado y que no le gustaba nada al tipo, ¿no? Había sido esta chica educada al estilo asiático, un estilo que le gustaba poco a Iván, al menos para los trámites relacionados con Venus. Claro. Bien. El zar vivía pensando que quería deshacerse de esa mujer. Consideraba el casamiento con María como un casamiento desafortunado, etcétera, etcétera. Y le llegaban noticias de la soberana más famosa de Europa por aquellos días. Y las noticias lo habían enamorado, porque en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra y uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, el otro de su, qué sé yo, carácter inconquistable. Y él se enamoraba. Así funcionaban las cosas. Entonces, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Previo repudio de María, la circasiana, con que estaba casado, ¿no? El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes, Por ejemplo, a Felipe II, nada menos que a Felipe II de España. Bien. Pero igualmente se tenía fe el tipo. Y lo mandó al Jenkinson a Londres. Cuando entregó el mensaje, la reina Isabel quedó pasmada. El asunto tenía su importancia. Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde se habían dado buenos privilegios a los mercaderes de Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían casi todos sus comportamientos. Todo el mundo sabía que estaba loco. Un loco asesino, imagínense. No es lo que uno piensa para casarse, más si una es reina de Inglaterra. Bien. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta al zar. La primera reacción entonces fue cero, no le contestó nada. Iván mostró su enojo inmediatamente y lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado únicamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así que no me contestás la carta. Muy bien. Toma. Ha abierto el puerto de Narva, que me vinieron todos los franceses, todos los turcos a comerciar. Claro. Bueno, los comerciantes ingleses se quejaron a la reina y ella, para recuperar los privilegios perdidos, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces envió un embajador, el señor Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Dice, vaya, Thomas, dice, convérsalo, las dos cosas, convérselo y convénzalo al zar de Rusia, dígale algo para que nuestros comerciantes recuperen sus privilegios. Bueno, llega Randolph a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por las largas esperas que le estaba dando la reina de Inglaterra. Durante 4 meses, Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita y le impedían salir a él. Enterada Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph
que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Es decir, como hace uno. Sí, claro. El comportamiento que uno tiene Sí, cotidianamente. con damas. Damas, claro. Problemática. Randolph por fin consiguió una audiencia. En contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin, así que tuvo que hacer el recorrido a Gambardella con la nieve hasta la pera. Bien. En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. ¡Chau! El zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Sí. Usted le dice, oh, algún día Por ahí podría llegar a... ¡Chau! Sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí. Fenómeno. Así era Iván el Terrible. Y entonces, muy contento, lo mandó al embajador a Londres, junto con un funcionario llamado Sabin, para que terminara de gestarse la alianza. Vaya, arregle todo que nos casamos. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda. A saber, que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara a su séquito para irse a vivir a Rusia. Era algo que nadie podía creer, pero el zar sí. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. Entonces venía el cartero y decía, chau, ahí viene el rechazo, y ya sabían cómo era Iván. Cuando algo contrariaba sus deseos, se le ladeaba la montura y empezaba... Mataba 3 o 4 nada más que para mantenerse en forma. Bueno, 10 meses más tarde, Sabin le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos y que terminaba así. Leo la carta. Uy. La carta de Isabel, que la tenemos aquí, A ver. por gentileza de la Feria del Libro de las Marías. Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra Alteza. Y nada más. Nada de casorio, nada de promesa de amor, ni nada. Bueno, esta carta naturalmente desató la ira de Iván. ¡Oh! Ira de Iván. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta, que también... Ahí está. La tengo aquí. A ver, dice... Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. Ya está. Ah, no, sigue. A mi ciudad no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Ahí está. Oh. Todas las ventajas conseguidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. Bueno, a Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que se estaba tratando con un loco, como si no lo supiera ya. Desde antes, sí. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Comercial no, comerciar. Estaba escrito en chino. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo, porque una guerra contra Rusia no le servía para nada. ¿A quién le sirve una guerra contra Rusia? A Napoleón tampoco, ¿no? Claro. Entonces pensó ofrecerle excusas, pero además una muchacha, una sobrina nieta que se llamaba Mary Hastings. Dijo, mira, qué sé yo. Y le mandó la carta a Iván. Tengo una sobrina nieta, bla, bla, bla. Iván recibió la carta, hizo una pausa en sus confiscaciones, aceptó el ofrecimiento. Pero envió a Londres a Fyodor Pizemski, un caballero con la misión de evaluar la belleza de Mary. Bien. Le dijo, Pizemski, Fyodor, ve a Londres y observa si es bella esta muchacha que me quieren encajar. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pizemski debía examinar si la chica era alta, si tenía formas generosas, si tenía esto o no tenía aquello. El encuentro entre Pizemski y Mary Hastings fue del siguiente modo. Desde luego debía ser indirecto.
para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida, qué sé yo, a un examen ofensivo. Una vejación, claro. Entonces lo llevaron a Pisemki al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisemki. Pisemki, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea. ¿Qué va a hacer? Así que el hombre vio pasar una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos del zar que él conocía perfectamente. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. Y no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia. Y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635 los gobiernos de Miguel Romanov y de Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado después, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, la historia de un desencuentro amoroso, de un rechazo amoroso. Usted podrá decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. En realidad mi respuesta es que sí. Sí, claro. Que siguen causando inconvenientes políticos, ¿no? Pero no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor interfiera, que las cuestiones amorosas interfieran. Pero los políticos de hoy son en general bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. José Naroski. Pero la razón es sencilla, la gente vive más. Claro. Y entonces se ha llenado todo de viejas. ¿Por qué? Porque nadie se muere, señor. Entonces, porque además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas. Y claro, al saber cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga hasta los 37 años. Las ramas juveniles de los partidos políticos encolumnan a personas de 50 años. Los escritores jóvenes están a punto de cumplir esos 60. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Estaba pensando, Alejandro, que esta historia, uno se pregunta, ¿es política? Sí. ¿Es un conflicto de naciones? Sí. Pero sobre todo es una love story, es una historia de amor. Sí, claro. Porque los reyes eran la encarnación, exactamente, de la patria. Digo, esas ventajas de la monarquía que a veces el republicanismo no da. Pero veamos este tipo de personalidades. Iván, que además se lo traduce a veces a su apelativo como Iván el Temible. El Temible, más que claro. el Terrible. Claro. Ojo, no era un tipo que producía o provocaba miedito entre los funcionarios que le había asignado. No, era aterrador para todo el mundo. A ese sí lo tendría que haber escrachado. Y además era el padrecito, se lo tomaba como el padre de la patria, igual como le pasó a Stalin después, que ni siquiera era zar. Pero el caso de Isabel era muy distinto, Alejandro, porque Isabel no era del todo legítima, no era del todo linda tampoco. Y además era la hija natural de papá y mamá, que tenían historias muy distintas. Ana Bolena, la mamá de Isabel, había sido decapitada. ¿Por quién? Por orden de del papá. Claro. O sea, una familia con conflictos. Sí. Disfuncional. Y cuando ella supuesto, esto no era todo, porque la hermana, su hermana, no la suya, Dolina, sino la de Isabel, María, la mayor, era católica. ¿Y qué había hecho papá para sacarse de encima a Catalina y casarse con Isabel, con la mamá con Ana, la mamá de Isabel? Había inventado una religión. Dijo, bueno, la religión casi soy yo. Debajo de ellos, bueno, el anglicanismo. La patria estaba dividida entre católicos y anglicanos. Isabel tenía que elegir. O sea que si Iván el Terrible estaba loco, pero, Isabel no era mucho más recomendable. Esto es lo que decía el enviado. Decía, pará, Iván está loco y vos, le decía la reina. ¿No? Bien, ahora bien, ella también sabía que ella era Britannia Regina Gratia, Deo Gratias, por la gracia de Dios. Pero sabía que debajo de Dios uno podía mover sus cositas. Y que entonces el resto de las cosas eran caprichos de hombres. Digamos que Isabel además no era bella, no era fértil. Y el problema que tenía era ¿cuál? Una prima. Todas tenemos una prima que es más linda que nosotros, que es fértil, que tiene hijos y que además es descendiente directa de papá también. O sea, del abuelo, tenía un abuelo en común. Un primo siempre es lo peor. Es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Levanten la mano los primos que el de la sala. A ver.
Claro, ¿ve? Mire. Ah, ahí está. Un valiente. Me di cuenta, no bien la vi, señorita. Esta prima se llamaba María Estuardo. Claro, y es mucho más linda que nosotros, mirá. Sí, mirá, ya te lo decía yo. Y además iba a ser no otra que la madre de aquel rey que restableció relaciones con Gran Bretaña. Jaime. Sí, Jaime, y también de Carlos Estuardo, asesinado en 1649. Ahora bien, digo, dentro de todo esto nosotros podríamos decir lo mismo que decía María Estuardo: en mi principio está mi fin, en mi fin está mi principio, así decía el anillo. Porque así como Ibar reaccionó por una cuestión de, no solamente narcisismo, por una cuestión amorosa, el tipo estaba urgido. Isabel hizo grande Inglaterra, Isabel inventó Inglaterra, Isabel tuvo gloria, tuvo dinero, tuvo victorias una tras de otra, tuvo amantes, muchos amantes, pese a que le pusieron Virginia en los Estados Unidos por la reina virgen. Ahora, ¿cuál fue su desgracia? La peor desgracia, me decía Miguel Strogoff, un enviado nuestro a Rusia, que puede tener una mujer. Isabel tuvo hombres, tuvo reino, tuvo dinero, tuvo trascendencia. Isabel nunca tuvo novio. Y nunca tuvo novio, se llama el tango, compuesto en honor a la reina de Inglaterra, por don Agustín Bardi, que vamos a escuchar ahora por el cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Glela.